Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. ¿Cómo están? A ver cuántos hay. Permítanme. Ahorita hay 4 nada más. Vamos a esperar un ratito. Bueno, ya hay 12. Creo que podemos comenzar. Ayer avanzamos hacia el final de la temática. Vimos el concepto de corriente eléctrica y de resistencia. En el proceso apareció también los dos tipos más importantes de materiales. Hay más. Están los conductores y los no conductores o aislantes, pero también están los semiconductores y está también ahora el plasma, ¿verdad? Que son ya diferentes formas de la materia.
del material. Entonces nosotros nos concentramos en los buenos conductores y obviamente en algunos que tienen características de resistividad alta, que es la propiedad que nos indica qué tan buen conductor es. Si tiene baja resistividad es un buen conductor y si tiene resistividad muy alta es mal conductor. Entonces decíamos que cuando se le conecta entre las terminales una fuente de energía de voltaje, se observa que hay una circulación de corriente. Definimos a la corriente como la razón de la carga al tiempo y enfatizamos en el hecho de que la corriente con la que vamos a trabajar, la que denominamos corriente convencional, asume que los portadores de carga son positivos, no se les olvide eso, y las unidades, ¿verdad? Que son los amperios. Luego mencionamos que por muy buen conductor que sea el material, siempre va a sufrir dificultades para cruzar o para pasar a través de él la corriente, y entonces esto nos llevó a la definición de la resistencia eléctrica, que es algo así como una propiedad del material, no solo del material, sino sería del objeto, que toma en cuenta no solamente el tipo de material de que está hecho, sino también las características geométricas básicas, que son su longitud y su área transversal, esta área de acá. Y entonces dijimos que si tenemos, tomamos los tres elementos y los conectamos de esta manera, se identifican tres parámetros importantes que son el voltaje, la corriente y la resistencia. Y y Ohm dedujo una ley, que es esta, una ley muy sencilla, que establece la relación entre esos tres parámetros, ¿verdad? Esa ley ahora nos va a ser útil para el último tema que vamos a abordar. Pero además, vimos también formas fundamentales de reducir, de conectar, fundamentales, de conectar a estas resistencias. Las dos más importantes son conectarlas en serie, una después de la otra, conectadas entre sí, compartiendo solo una terminal, ¿verdad? Y encontramos que se puede sustituir esa serie de resistencias conectadas, valga la redundancia, en serie, mediante una que simplemente se obtiene como la suma algebraica de todas ellas. Cuando están en serie, no se les olvide, la corriente es la misma, comparten la misma corriente. Luego está la conexión paralelo, que consiste en conectarlas así. A dos conductores se soldan o se sueldan en las terminales superiores, unas terminales y las otras en la de abajo. Y esa conexión nos llevó a la conclusión de que se puede sustituir igualmente todo ese montón de resistencias conectadas de esa forma por una sola, cuyo valor se calcula de esta manera. O sea, la suma de los inversos, el inverso de la suma de los inversos. Mencionamos también que hay algunas conexiones más que ustedes van a ver en detalle después, aquellos que lleven circuitos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es aplicar esto. Un primer ejemplo es este que tenemos acá, miren. Supongan que se les pide a ustedes, se les da esta combinación de resistencias puestas de esta manera. Y se les pide varias cosas. Fundamentalmente, aquí están abajo. Déjenme quitar esto de aquí que a mí me estorba. Aquí está lo que nos piden. Nos piden que calculemos la resistencia equivalente y algunas veces aparece una palabra ahí que dice vista de las terminales de la fuente. Es como que usted se asomara entre las dos terminales de la fuente. Déjenme conectar esta cosa para que no tenga problemas. Les decía, es como que usted se asomara
entre las dos terminales de la fuente, que son estas, llamémoslas, por ejemplo, de alguna manera. Llamémoslas, por ejemplo, A y A'. Entre estas dos terminales. Y usted viera cuál es la resistencia equivalente desde ahí. Es decir, la fuente, ¿qué es lo que va a percibir? Prácticamente es lo que nos están preguntando. Entonces lo que tenemos que hacer, vean cómo están estas resistencias. Están conectadas algunas, fíjense bien, no todas están en serie, no todas están en paralelo. Ahí tenemos una combinación de esas dos que justamente se llama así. Es una conexión combinada serie-paralelo. Combinada serie-paralelo. Así lo voy a escribir para no tener que escribir tanto. Entonces observen que las dos últimas, denominadas R6 y R7, están conectadas en paralelo, pero solo ellas dos. Estas dos, la 4 y la 5, están conectadas en serie e igualmente están conectadas en serie R2 y R3. R1 y R8 no parece, pero están conectadas en serie. ¿Por qué? Bueno, lo voy a mostrar acá, muy rápidamente. Esta corriente, el chorro de corriente que manda la fuente, I, lo voy a llamar I, pasa por todas estas resistencias. Aquí, por ejemplo, se divide. Aquí se divide una parte por acá. Y 1 podemos llamarle a esta. Y la otra parte circula por acá, por esta rama. Y 2. A su vez, I1 llega aquí y se divide en otras 2. Aquí tendríamos I3. Y por aquí circularía otra, que sería I4. Pero aquí se juntan. I13 y I4 se juntan y vuelven a formar a I1. Entonces viene I1 circulando por acá. Y aquí se encuentra de nuevo con I2. Y vuelven otra vez a formar I, miren. Entonces, si se fijan, estas dos resistencias tienen la misma corriente. Y aunque no estén de manera evidente conectadas por una sola por una sola terminal, sin embargo, comparten la condición matemática de tener la misma corriente. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Comentarios o preguntas? Licenciado, en este tipo de ejercicios, ¿qué sería el total de cosas que nos pedirían, por ejemplo, en el examen? Ahí están abajo. ¿Solo eso? No, vamos a hacer algunos en los que los análisis son... pero es que fíjese que ese tipo de circuitos no va a entrar. Nos advirtieron que, por ejemplo, las leyes de Kirchhoff no se incluyen. Que era donde estaba eso más o menos que usted decía. Que sería ser problema, déjeme ver si le muestro como cuáles, ¿verdad? Creo que aquí hay algunos resueltos. A ver, aquí, por ejemplo. Aquí están las otras cosas que le pueden pedir, pero aquí usamos las leyes de Kirchhoff, ¿verdad? Entonces, en realidad, solo serían estos. Vamos a buscar en el libro después cuáles otros podríamos hacer. Vamos a hacer este y después vamos a buscar alguno otro en el texto, porque ya no... ¿De acuerdo? ¿Está bien? Muy bien, Sí. fíjense bien. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo primero que nos piden? Que encontremos la resistencia equivalente. Entonces, ¿qué hacemos? Es muy fácil, fíjense bien. Usted se va por las partes que están de manera evidente conectadas de alguna de las dos formas fundamentales, paralelo y serie, y las reduce. Así, por ejemplo, estas dos las voy a sustituir por una que se llama R equivalente. Le voy a llamar R equivalente número 1. ¿Cómo la calculo? Bueno, ojo, vamos a suponer que todas las resistencias son iguales para que no nos compliquemos y nos concentremos únicamente en el método. Todas hasta la R8 son iguales a un ohmio, ¿verdad? Para que no sean, los cálculos no sean complicados. Y nos concentramos en el método.
Entonces, R equivalente 1, yo la puedo calcular acá, a que es igual. Bueno, es el resultado de la reducción de estas dos que están en paralelo. Entonces va a ser el inverso de la suma de los inversos de R6 y R7. A ver cuánto les da eso. Hagámoslo acá. Nos quedaría 1 entre 1 entre 1 me da 1. 1 entre 1 me da 1, me da un medio. ¿Lo ven? Medio ohmio. 0.5. Obtengo como resultado. ¿Lo vieron? Entonces ya sabemos que R equivalente es 0.5 ohmios. Muy bien. Entonces, además, vemos que R4 y R5 están conectadas en serie. Entonces voy a encontrar una resistencia resultante de la reducción de estas dos, a la que yo voy a denominar R equivalente 2, que sería igual a la suma de las dos. Como están en serie, simplemente sumamos algebraicamente esa, 1 más 1 nos da 2. Ahí tenemos entonces. Entonces nos queda esta, fíjense bien, le he puesto estos nombres, aquí me equivoqué, aquí déjenme ponerle otro, porque si no voy a crear una confusión aquí. Quitemos eso de ahí. Entonces fíjense bien, he nombrado A, B, C, D a los puntos de conexión que se llaman nodos. Estas cosas donde se unen dos o tres reciben el nombre de nodos. ¿Ok? Entonces fíjense bien. Entre el nodo A y el nodo B ahora va a aparecer R equivalente 2. Ya no van a aparecer dos resistencias. Aquí vamos a tener 2 ohmios. Y entre el nodo B y el B', ya no vamos a tener dos resistencias en paralelo, sino que vamos a tener la resistencia equivalente 1 que calculamos, 0.5. ¿Verdad? Vamos a sustituir aquí los valores. Este 0.5, R equivalente 2. Y entonces, observen que estas dos quedan en... ¿Cómo quedan estas dos? En serie, ¿no es cierto? ¿Verdad? Además, fíjense bien, de una buena vez, podemos encontrar el resultado de estas dos que están en serie, que son denominadas R equivalente 3. Esa la voy a escribir aquí abajo. R equivalente 3 es la suma algebraica de R2 y R3 porque están en serie. Es R2 más R3, o sea, que nos va a dar también igual a 2. Entonces nos queda esto así, entre A y B y A', ahora tenemos una resistencia que se llama R equivalente 3. Y nos queda esto de esta manera. Podríamos también haber sustituido una sola y dejar aquí 2, que es R1 más R8, pero bueno, dejémoslo así, no importa. Aquí tenemos el voltaje. Voy a suponer que el voltaje es de 5 voltios. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos queda acá? R equivalente 2 conectada ¿cómo? Díganme. ¿Cómo visualizan ustedes que quedan conectadas R equivalente 2 con R equivalente 1? ¿Aló? Estarían conectadas en serie. Correcto, así es. Solamente tiene que imaginarse usted que por aquí manda una corriente de prueba y esta corriente va a pasar por acá y después va a pasar por la otra y es la misma. Entonces, de estas dos, vamos a hacer una sola que vamos a denominar R equivalente 4, que por estar en serie va a ser la suma algebraica de R equivalente 1 más R equivalente 2. Es decir, 0.5 más 2, ¿verdad? Eso nos da 2,5 ohmios. Esa sería R equivalente 4. Y aquí tenemos, recuerden que aquí nos quedó una de 2 ohmios, la R equivalente 3. Entonces nos queda esto de la siguiente manera. Aquí está. Nos queda conectado entre A y B'. Ahora solo tengo una resistencia que vean cómo la estoy dibujando. R equivalente 4. Que queda evidentemente conectada en paralelo con R equivalente 3. Entonces voy a resolver esas dos. Y a esa le voy a llamar R equivalente 5. R equivalente 5, como están en paralelo.
es el inverso de la suma de los inversos de R equivalente 3 más R equivalente 4, ¿verdad? Y eso es igual a 1 dividido entre 1. ¿Cuánto es R equivalente 3? 2. 1 entre 2 más 1. R equivalente 4. ¿Dónde está? 2.5. ¿Cuánto les da eso? ¿Alguien me puede dar ese cálculo? Para que ya tengamos R equivalente 5. Permítame que había alguien haciendo alguna pregunta. Ah, sí, correcto. Sí, estaban en serie de... 1.11. 1.11 ohmios. Esa sería R equivalente 5. 1.11 ohmios. Muy bien. Entonces nos queda esto así, miren. ¿Cómo quedan las tres? Entre A y A', ahora queda R equivalente 5. ¿Y cómo quedan las tres últimas? ¿Cómo están conectadas? ¿En serio? ¿En serie? Y entonces ya después, a ver, por aquí contestado su compañero, correcto, en serie. Sí, Carmen, correcto. Y entonces ya sabemos que ya después solo va a quedar una y evidentemente esa que va a quedar es la total o la final, que como están conectadas en serie es la suma algebraica de R1, R equivalente 5 y de R8. Y eso nos va a dar entonces 1 más 1.11 más 1, eso nos da 3.11 ohmios. Eso es R equivalente, ¿verdad? Eso es. Uno puede probar eso con un amperímetro, con un ohmímetro. Desconecta la fuente y en el lugar de la fuente coloca el medidor de ohmios, un multímetro. Y automáticamente el multímetro le va a dar este valor. Él mide inmediatamente la resistencia equivalente, la resistencia vista por las terminales de la fuente. En un experimento uno puede hacer eso. Es muy bonito un experimento de ese tipo. Entonces ya contestamos la primera. Pero ahora nos dicen, ¿qué es eso de BS? Ahora nos piden cuáles son, esto es lo más largo, los voltajes y las corrientes de todas. Eso es lo más largo. Aquí está todo ese proceso, miren. ¿Verdad? Todas valen 1, dijimos, sí. R equivalente 4. Déjenme ver cuánto nos da, pero aquí salió 3.1, correcto, lo que ustedes habían calculado. 3.11, aquí está al final. ¿Qué nos piden entonces? Que calculemos todas las corrientes y voltajes de todas las resistencias originales. Entonces, la historia ahora va de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante. Vamos hacia, ¿cómo es? Sí, desde la última hasta la primera. Vamos a regresar haciendo cálculos. Fíjense bien. Comienzo con el último, que es este de acá, donde yo solo tengo la fuente de 5 voltios con la resistencia equivalente. Y voy a calcular la corriente. ¿Cómo calculo la corriente? Pues sencillo, simplemente la corriente por la ley de Ohm es igual a el voltaje que está enfrente de ella está en paralelo con la fuente de 5 voltios, dividido por la resistencia. Y eso, si no me equivoco, da 1.61 amperios. ¿Verdad? Ya tenemos la corriente. Vamos a aprovechar para mostrar cómo se calculan las potencias de las resistencias. Son facilitas de calcular. Las potencias de todo dispositivo eléctrico, la potencia de cualquier dispositivo eléctrico se calcula multiplicando la corriente que circula por el dispositivo por el voltaje entre sus terminales. O sea que yo aquí podría calcular la potencia, fíjense bien, la podría calcular la potencia de esta resistencia, la potencia que ella consume en calor. ¿En qué la convierte? En calor, ¿verdad? Ella quema esa energía y la convierte en calor. Acuérdense de las resistencias de las estufas y de las electroduchas.
sería su corriente, que vimos que era 1.61, por su voltaje, que evidentemente es 5. ¿Cuánto les da el producto de estos dos? Debería dar esto. Vamos a ver si da eso. Sí, 8.05. 8.05, pero hay otra forma de calcularlo. Por ejemplo, como yo sé que el voltaje en la ley de Ohm para la resistencia es R por I, si yo sustituyo el voltaje por R por I me va a dar I por R cuadrado. Me va a dar esto, ¿verdad? Ahora háganlo así. Multiplique la resistencia 3.1 al cuadrado por la corriente 1.61, a ver si le da el mismo resultado. Claro, va a haber algunas variaciones decimales, ¿verdad? Seguramente. 3.1 la resistencia. 3.11. 3.11, tómelo, para que sea más preciso. $3.11 al cuadrado por 1.61. ¿Correcto? Me da 15.5720. Licenciado, Sí. ahí no es I al cuadrado, porque Sí, tiene la I y el voltaje igual a I. sí, correcto. Ya me estaba empezando a asustar. Sí, ahí es al revés. Es I cuadrado R, perdón. 8.0614. Da lo 8 puntos. Sí, ¿verdad? Es I cuadrado R. 8.0614. 8.06. Ven, hay algunas diferencias, pero tiende a ser igual. Y hay otra manera también. Yo puedo sustituir la corriente por B entre R y me quedaría B cuadrado sobre R. Ahora hágalo así. O sea, 5 al cuadrado dividido por 3.11. ¿Qué le pasa? 8.0385. Ahí está. ¿Ven? Entonces, 8.0385. 8. Se parecen, ¿verdad? Si uno tomase todos los decimales en los cálculos, le tendría que dar todavía más aproximado. Entonces, tienen tres formas de calcular la potencia, que es otra cosa que les pueden pedir, contestando la pregunta de su compañero. Podrían también pedirnos cuál es la potencia total disipada por todo el circuito. Fíjense bien, algunas personas van a irse resistencia por resistencia calculando su potencia y la van a sumar, pero no es necesario. Usted se puede ir directamente a la resistencia equivalente y hacer el cálculo con ella como lo estoy haciendo yo. Un solo cálculo. Aquí tendríamos que hacer 8 más 1, 9, que sería sumar, ¿verdad? Si lo quiere hacer por partes y verificarlo, entonces sí lo va a tener que hacer así y le tiene que dar el mismo resultado. Resistencia por resistencia. Estamos hablando de las resistencias originales en la configuración inicial. Bueno, ¿qué sucede? Fíjense bien, que como todas estas tres resistencias del penúltimo circuito, este era el último, este de acá, estaban en serie, tienen la misma corriente, ¿no es cierto? Entonces, esa corriente es precisamente esa I, esta corriente I de 1.61. Ya tenemos entonces la corriente de esta resistencia, la corriente de R1 y la corriente de R8. Y entonces yo puedo calcular el voltaje con la ley de Ohm. El voltaje de la resistencia 8, le voy a llamar B8. ¿Cómo? Es R por I, o sea, R8 por la corriente. ¿Cuánto le da eso? Multiplique 1.61 por 1, bueno, 1.61 voltios. Y aquí también, como la corriente es la misma, porque están en serie, entonces el voltaje B1 me va a volver a dar 1.61. La corriente es la misma y la resistencia es de 1. Y aquí también, la corriente de esta resistencia va a darnos 1.61 para esta resistencia y vamos a tener ahí un voltaje, calculémoslo. Eso es importante que lo calculemos. Le voy a llamar BR5. ¿Cómo lo va a calcular? Divida 1.60, multiplique 1.61 por RE5, que aquí lo encontramos. Vamos a ver cuánto daba RE5. Era... aquí está. Daba 1.1. Aquí está, mire. ¿Cuánto le da ese voltaje?
1.77 volts. Entonces aquí tenemos 1.77 voltios. Solo por verificar, la suma de estos tres voltajes debería darme un número muy aproximado a 5. Sume 1.61 más 1.61 más 1.77. Tiene que dar igual al voltaje de la fuente, a 5 voltios. Muy aproximado. $4.99. Ahí está, 4.99, ¿verdad? Entonces ven, la suma de los voltajes alrededor de una malla da igual al voltaje de la fuente. Muy bien. Entonces ya tenemos el voltaje de la resistencia equivalente 5. Ahora, ¿dónde se originó R equivalente 5? Se originó, ¿se acuerdan? Del paralelo de estas dos. Entonces, las dos tienen, miren, el mismo voltaje de 1.771, las dos, porque están en paralelo. Entonces yo puedo encontrar la corriente que circula por esta, que le llamé IE3, corriente de la resistencia equivalente 3, y la que circula por esta resistencia equivalente 4. Y eso lo voy a hacer con la ley de Ohm. Voy a dividir su voltaje entre las correspondientes resistencias. Aquí arriba está el cálculo. La corriente que circula por esta resistencia equivalente IE3 es su voltaje entre su resistencia, que es 2. R equivalente 3 nos dio 2, ¿verdad? Y la que circula por esta IE4 es su voltaje, que es el mismo entre 2,5. Y aquí tenemos las dos corrientes. Podemos verificar que I, que es 1.61, tiene que ser igual a la suma de estas dos. Verifique. ¿Cuánto le da la suma de estas dos? 0.885 más 0.7084. Tiene que dar un número muy cercano a 1.61. Vamos a ver cuánto le da. 1.59. Exacto. Entonces ven, esas tendencias se van a notar siempre. La corriente de entrada se divide en dos, por lo tanto la suma de estas dos tiene que ser igual a la corriente de entrada. Muy bien. Ya tenemos las corrientes de estas dos y sus voltajes. Vámonos a la configuración anterior. ¿De dónde, fíjense bien, de dónde se originó R equivalente 4? Se originó de estas dos que estaban en serie, ¿verdad? Aquí está. Por lo tanto, ellas tienen la misma corriente. ¿Y qué corriente es esa? La que circulaba por la resistencia R equivalente 4. Aquí está, es IE4, ¿verdad? Entonces por eso aparece acá. IE4 como corriente de ambas. Y entonces yo puedo calcular los voltajes de las dos. Puedo multiplicar IE4 por R equivalente 1 y multiplicarlo por R equivalente 2 y eso me va a dar el voltaje de aquí y el voltaje de acá, ¿verdad? Particularmente me interesa encontrar el voltaje. ¿Por qué? Porque el voltaje de esta resistencia, equivalente 1, es el mi de estas dos, donde se originó. Entonces eso es lo que se hace acá. El voltaje de esta resistencia equivalente se obtiene multiplicando su corriente IE4 por R equivalente 1 y eso nos da 0.3542. Y entonces a ese voltaje le llamé BE1, es el voltaje de estas dos originales. Y entonces ya tenemos el voltaje de esta, el voltaje de esta, el de esta también, el de esta también, el de esto es fácil, porque ¿dónde se originó R equivalente 3? Se originó de estas dos en serie. Entonces, la corriente que yo encontré acá, que ya la encontramos, es R equivalente 1. Aquí está, miren. R equivalente 3, perdón, es IE3. Ya la obtuvimos y nos dio 0.885. Entonces usted se viene a la configuración anterior y ubica aquí a la corriente de estas dos resistencias porque están en serie. Y ahí multiplica esta corriente por R2 y esta por R3 y eso le va a dar el voltaje de estas dos. Entonces ya tenemos toda la información completa.
¿verdad? Y aquí tenemos punto 7084. Y entonces yo quiero saber cuál es el voltaje de aquí y el de acá. Multiplico su resistencia por punto 7084. Y entonces evidentemente que nos va a dar punto 7084 con su corriente. Y aquí vamos a tener, a ver cuánto nos da IE3. Anotemos eso acá. Eso creo que no se hizo. Vamos a ver cuánto nos dio IE3. IE3 nos dio 0.885. Anotémoslo acá. Aquí lo voy a escribir. Y E3 resultó ser 0.885 amperios. Entonces, con esto, yo puedo encontrar el voltaje de esta resistencia, B2. Lo voy a llamar B2. Aquí va a ser igual a 1, un ohmio, por este corriente. Me va a dar 0.885 voltios. Y B3 me va a dar igual, porque las dos resistencias tienen el mismo valor, 0.885. Ya tenemos toda la información. Eso es lo más largo. Entonces después uno arma una matriz, ¿verdad? Para dar toda la información. Pero eso creo que no está acá. Sí, aquí está, miren. Aquí está la matriz. Usted va a presentar su respuesta de esta manera. R1 tanto. Todas valen un ohmio. Aquí están los voltajes de cada una. Y después usted calcula las corrientes. Cuando tiene los voltajes y las corrientes, la potencia es facilito. Mire, solo multiplico esto por esto, voltaje por corriente me da potencia. Y observen, aquí yo tendría las potencias de cada resistencia, pero observen que la suma, ¿cuánto nos da? 8.56, que nosotros lo habíamos encontrado de una buena vez. A ver, aquí, aunque aquí da 8.05. Hay que hacer esto de nuevo, debería ser en esta matriz. Háganlo ustedes después, pero tiene que dar la misma potencia disipada. Claro, los decimales. Deben ser por los decimales. Tiene que darnos la misma potencia. Probablemente aquí no tomaron en cuenta eso y me dieron valores aproximados. ¿Preguntas, jóvenes? Aquí termina toda la historia. Tenemos todavía 22 minutos. Vamos a buscar algún otro problema que pudiera, por lo menos para mostrarles, ¿verdad? En el texto qué problemas deberían ustedes resolver para estudiar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Aló? Es un proceso largo, ¿verdad? Cuando les piden la segunda parte es largo. Cuando ya les piden los voltajes y corrientes en cada resistencia. Entonces ahí es donde por eso es importante que usted vaya haciendo todo con ese detalle. Para que cuando venga de regreso buscando voltajes y corrientes no le resulte complicado resolver. Y aquí faltaría el inciso D, que sería hacer cálculos de potencia. Si son mala gente, les van a pedir potencia por resistencia, ¿verdad? Pero usted lo puede hacer si lo único que le piden es la potencia total disipada, irse a la resistencia equivalente y calcularlo de esa manera. ¿Preguntas? ¿Nadie tiene dudas o preguntas? Y cuando nos pregunten, por ejemplo, cuánta corriente consume un aparato o algo. Es esta ahí, es la corriente que la fuente entrega. Entonces, si le piden eso, ¿cuál es la corriente que consume el circuito? Es esta corriente. La corriente que le aparece al final, esta es 1.6, creo que nos dio, ¿verdad? En alguna parte está el cálculo, ahí en ese relajo que tengo. Es 5 dividido por 3.11. En alguna parte está ese cálculo. Se va al último circuito y divide el voltaje de la fuente entre la resistencia equivalente. ¿Cuánto le dio? 1.60. Correcto. Entonces esa sería la corriente que consume todo el circuito. 1.6 amperios. Ajá. Gracias. Ok. ¿Otra pregunta? No. Bueno, vámonos al libro. Y en el libro vamos a buscar, les voy a señalar qué problemas les conviene resolver, que tengan el grado de dificultad que finalmente
el coordinador nos indicó. Es decir, ya no entra las leyes de Kirchhoff, gracias a Dios, porque era largo eso. Y entonces solamente nos queda, permítanme, solamente nos queda esto que hemos visto. Entonces vámonos al capítulo 20, ¿qué? 25, aquí, ¿ve? Y vamos a buscar. Vamos a ver. Ustedes les voy diciendo cuáles problemas son y ustedes los van copiando, los que yo les recomiendo hacer. Empezamos desde la primera. Vamos a ver, aquí, empecemos. ¿Qué circuitos conviene? Vamos a ver, hay un tema que no vimos, sospecho que no va a entrar tampoco, pero que es el tema de la resistencia interna. Entonces, voy a dejarles solo problemas que no incluyan, no a dejarles, sino a indicarles. Vamos a ver. Esta, por ejemplo, es sencillo, ¿verdad? Tienen, dice, durante las descargas eléctricas de una nube al suelo se presentan corrientes de 25.000 amperios con una duración de 40.000 milisegundos. ¿Qué cantidad de carga se transfiere? Entonces solo tenemos que basarnos en que la corriente es la carga entre el tiempo y por lo tanto la carga es el producto de 25.000 que multiplica a 40 por 10 a la menos 6. Ese es sencillo. Vamos a ver, igual, estos están bien. Este tipo de preguntas las voy a marcar. Pudieran ser las que ustedes pueden esperar en preguntas de esas de verdadero y falso o cosas así. Cosas como estas, que son sencillas. Estas no. Vámonos acá. Esta es la función corriente, la de carga, la integran y obtienen la carga, cosas por el estilo, porque hay una relación, ¿se acuerdan? Derivada, ¿verdad? Entre las dos. La corriente es la derivada de la carga respecto al tiempo, entonces eso les permite resolver. Dice que la corriente de un alambre con el tiempo está de acuerdo a esta ecuación. ¿Cuántos coulombs de carga cruzan? ¿Qué va a hacer usted? A derivar esto, a integrarlo sería, y encontrar la ecuación de carga. Y después evaluar esa función en valores de t igual a 0 y 8 segundos. Y eso le va a dar la carga que circula. Vamos a ver qué más. Sí, hay una... Esto, miren, esta ecuación, les dije yo que les iba a decir cómo se calculaba, cómo se relacionaba. Vámonos a esa ecuación y se las voy a dar rápidamente. Es muy sencillo esto. Debe estar por aquí, está. En esta ecuación que tienen acá, es una ecuación que les permite calcular la resistividad. Déjenme ver si eso lo puedo encontrar por acá. La resistividad en función de esta ecuación. Le da la resistividad de un conductor en términos de la temperatura. ¿Ven? Donde esta es la resistividad a la temperatura T sub 0. Es decir, usted tiene un material, un trozo, un conductor, le dan las dimensiones o lo que sea, le dicen de qué material está hecho y le dicen que su resistividad a la temperatura T sub 0, por ejemplo 25 Celsius, es de tanto, que sería Rho sub 0. Entonces, ese material tiene un coeficiente, se parece mucho a aquellas ecuaciones de cálculo de calor, no de calor, sino de transferencia. ¿Cuál es? De dilatación, ¿se acuerdan? Que hay una constante. Ajá, hay una constante que se llama coeficiente vamos a buscarse. Usted viene a esta tabla. Esto es tan sencillo que me olvidó. Se viene aquí. Vamos a buscar esa tabla. ¿Dónde está? Miren todo lo que, gracias a Dios, lo que no vieron, porque si no les hubiera tocado este capítulo es largo. No. Por aquí va a estar. Aquí está, miren. Esta tabla que está acá se llama coeficiente de temperatura. Es el alfa que aparece en aquella ecuación.
Miren que las unidades, curiosamente, son las mismas que las del coeficiente de dilatación. ¿Se acuerdan? Lineal. Da la casualidad, incluso le pusieron alfa. Aquí está la ecuación. Esta es la ecuación. Entonces usted solo busca para ese material cuál es su coeficiente de temperatura y calcula cuál es ¿cómo se llama? Resistividad cuando la temperatura cambia a una temperatura T. Obviamente, si esta temperatura disminuye, usted va a tener un material cuya resistividad va a disminuir, ¿verdad? Y por el contrario, si la temperatura se incrementa, va a elevarse el valor del material. Entonces, estos problemas se resuelven o ayudan, son los que se utilizan, estas tablas y esa ecuación, para resolver estos problemas que están acá. Que sí les recomiendo que los hagan, háganse un par de ellos, porque no nos quedó tiempo de hacer ninguno. Aquí está. Entonces, este que estaba marcado aquí, el 7, no, el 11 y el 12, háganlo para que practiquen esa ecuación de resistividad, ¿verdad? Que viene después, bueno, viene fuerza electromotriz. Aquí estos circuitos que tienen resistencia interna, estos no los van a hacer, porque no vimos ese tema. Si en el examen aparece algo, yo les voy a dar todos los puntos, porque no da tiempo para verlo, porque eso hay que verlo con más detalle, ¿verdad? Eso hay problemas complicados, un poquito, no hay complicados, interesante. Entonces, cuando haga referencia a resistencias internas, incluso, repito, en el examen, esos puntos ustedes me dicen y yo se los voy a dar si aparecieran ese tipo de problemas. Vamos a ver qué dice aquí. Se conecta un amperímetro, bla, bla, bla. La corriente. Por ejemplo, lo pueden hacer, miren. Este de acá. Perdón. Ese problema lo pueden hacer, que son ya problemas de estos temas. ¿Dónde está esto? Este de acá. No, hombre. Este de acá. Pueden hacer ese problema. Que ya no tiene resistencia interna. Esos son los problemas que ustedes... Estos de acá. Estos de acá. Que ya son... aquí no, porque tiene resistencia R interna. Y estos que están acá. 2256. Este tiene resistencia interna. Hasta ahí. Esos son, ¿verdad? 56, 58. A ver, se los dicto entonces, en orden, para que trabajen con ellos. No es tarea, ¿verdad? Sino que es para que trabajen en ellos. Serían el problema 25, 1, 2, 3, 7, 11, 12, 15, 21, 24, 30, 31, 32, 55 y 56. 50, hay suficiente con esos. 55 y 56. Agreguen 58 y 59. Recuerden que eso es para practicar. No es una tarea que tengan que presentar. Bueno, entonces el examen me dicen que lo tienen el martes. Eso me dijeron. ¿O cuándo es el examen? ¿Aló? Sí, el martes. ¿Y la última control de lectura? Es para el lunes. Para el lunes. Pero siempre la voy a dejar a la misma hora de 2 a 5. ¿Sí? Pues sí, tiene problemas a esa hora. ¿Aló? Si tiene alguien trabaja o algo así, se los puedo dejar a las 7, como que si, no sé, díganme ustedes. ¿Aló? Disculpe, ¿podría repetir de qué tipo de problemas? Híjole, dije que ya cerré el libro. Yo ya les dicté una lista. Eso va a aparecer en el video. Una lista que les dicté y ya no me acuerdo, ya cerré el libro.
o algún compañero ahí se los puede dictar ahorita o mandárselos al chat. Me refiero a lo que dijo que si venía en examen. Son problemas que tienen que hagan mención a una resistencia interna. Si les dicen una batería con una resistencia interna de tanto, esos problemas, si salen en el examen, no los hagan. Que yo les doy los puntos porque no me quedó tiempo de ver este tema, aunque sospecho que no va a salir. Vamos a ver entonces la fecha de esa... Qué lento tengo esta cosa. La fecha del control de lectura. La fecha y hora del control de lectura. Está bien lento esto. Ok. Vamos a ver. Vámonos a ese evento. Por aquí debe estar. Movimiento periódico. Al final. Por ahí. Aquí está. Control de lectura, capítulos 25 y 23. Veamos para cuándo está. Bueno, para qué fecha y hora tienen. Vamos a ver. Temporalización. Me dicen ustedes que es el martes, lunes, ¿verdad? Es decir, el lunes es 26 de abril. Entonces lo vamos a ubicar el 26 de abril. Y díganme si les parece bien a las 7 de la noche. ¿Aló? Sí, está bueno, Lick. ¿Está bien? Para que no les haga daño el almuerzo. A las 8 de la noche, quiero les dije a las 7, ¿verdad? Pero es el 26 de abril. Debo estar comiendo todo estresado, es complicado. 26 de abril a las 7 de la noche es 19 horas, ¿verdad? A las 19 horas. Pues va a quedar a las 7. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta ya es la última. Dejó el El mismo. diccionario cierra a las 7 también y abre a las 7. Sí, lo dejó a la misma hora. Cierto. Sería a las 19 a las 21. Si no me dicen, les pongo una trampa ahí, ¿verdad? Del 19 a la 21, ahí está bien. Entonces, esta ya es la última clase. La próxima vez que nos veamos sería el lunes. Va a ser solo para darles los resultados les voy a dar para entonces todos los resultados acumulados, incluyendo las dos últimas controles de lectura, que son las del 21 y esta última, para que al día siguiente ustedes ya sepan cuánto van a tener que hacer en el examen. Y después nos veríamos el miércoles y yo les daría el miércoles ya la nota final, ¿verdad? A ver, ¿qué me preguntan por acá? Todos los exámenes. Sí, les voy a dar el acumulado de todo y van a poder ver los dos exámenes. Sí. El laboratorio no me lo han dado, eso lo van a tener ustedes que tener pendiente y sumarlo a lo que yo les dé el lunes, ¿verdad? Y lo de reposición. Vamos a ver de cuándo está planificada la reposición. Busquemos esto acá. ¿Cuándo está? Aquí quiero que alguien ya contestó. Aquí está el examen. Vean ustedes. El lunes les voy a dar lo que tengan acumulado. Pero no les podría dar les voy a dar lo que tengan acumulado hasta
eh, el donde les quedaría pendiente la nota que van a tener a las 7 del control de lectura y el examen. Y el control de lectura, perdón, y el miércoles yo les daría, nos veríamos por vía Zoom en este mismo enlace y yo ya les daría la nota total. ¿Ok? No, lo voy a revisar, doctor. Ahí lo tengo, ni lo he abierto. Le prometo que lo voy a revisar. Vamos a ver qué fue lo que me preguntó usted sobre la reposición. Veamos, aquí debería estar programada. A ver. Ok, aquí debería estar programada. Vamos a buscarlo. Aquí dice que vamos a ver, fíjense bien lo que dice acá. El examen, dicen, efectivamente es el miércoles, dice aquí, miren, pero miércoles 24. Está raro esto, ¿verdad? ¿Cuándo es 24? El segundo parcial. Ah, ese es el segundo parcial. Ok. Entonces, sí, aquí está. A ver qué preguntó su compañero. Sí, 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 segundo parcial. Entonces veamos, aquí está. El examen 3 es el martes 27 y la reposición, miren, es el 30, viernes 30. Yo les estaría dando el miércoles, 2 días antes del examen de reposición, un día antes del examen de reposición, les estaría dando la nota final. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló, aló? Listo, listo. Vaya. Está bien. Bueno, nos Lick, vemos. ¿quién nos Bien, puede dar un repaso antes de la reposición? Por ejemplo, los que vamos a reponer el segundo examen. pero sería Sería un el jueves. repaso de ejercicios. Bueno, lo que pasa es que, ¿cómo haría con los del primero? Ah, bueno, Pero sí, nos entonces. podemos reunir el jueves y darles media hora cada uno. No hay problema. Ajá, O que me hagan las preguntas, las dudas que tienen. Sí, el jueves lo podemos hacer. No hay problema. ajá, Vaya, pues. está bien. Gracias. Nos Está bien. vemos el lunes. Feliz fin de semana a todos. Y ha sido un placer darles este curso. Hasta luego. Cuídense. Gracias. Ok, bye. Vemos, Lick, gracias. Hasta luego usted. Hasta luego.